Muy buenos días, mis queridos estudiantes del curso de Estudios Históricos. Es un curso preliminar del primer semestre del primer año. Tiene el código de Historia 100. En este curso nosotros vamos a estudiar temas muy generales. En realidad es una introducción para la carrera de la historia, para ser licenciados en historia. Así que obviamente comenzaremos por la definición de historia, estudiar los conceptos de la historia, vamos a ver sus metodologías, sus fuentes, sus distintos problemas. Son temas todos fascinantes, algunos un poco más filosóficos que tienen que ver con la interpretación que los distintos historiadores han hecho de la historia, de lo que la historia debe estudiar y de cómo se debe estudiar. Porque las metodologías, como veremos, no solamente son como los utensilios o los instrumentos de trabajo de un historiador, sino que ellos limitan también la posibilidad de estudiar algunos temas, permiten unos pero no otros. Es como por ejemplo en los estudios de laboratorio, si no tenemos los instrumentos para estudiar microbios, pues no los vamos a ver. Igualmente con la historia, dependiendo de nuestros abordajes y nuestras metodologías, podemos descubrir distintos sujetos de la historia, distintos problemas, y podemos reinterpretar una y otra vez las historias que otros historiadores han estudiado y analizado, pero desde diferentes puntos de vista y con el abordaje propio de las metodologías de nuestro tiempo. Así que seguidamente ustedes deben abrir allí el adjunto del programa del curso, no porque se lo tienen que estudiar ni memorizar obviamente, sino para tener una idea general del curso, de qué trata, cómo lo vamos a hacer. Y después ustedes ven un adjunto del planeamiento. Allí ustedes van a tener una guía para darle un seguimiento a las clases, una por una, así se dicen, cada día, qué cosas, qué temas vamos a dar, cuáles van a ser nuestros materiales didácticos, cosas que ustedes hasta los puedan anticipar. Y bueno, y cada día voy a irles enviando un correo electrónico con cada uno de los materiales correspondientes a esa clase individualmente, de manera que ustedes puedan abrirlos, escucharlos. Algunos son videos, otros son textos. Recuerden que tenemos 2 clases por semana y cada clase de 2 horas. Entonces yo tengo aquí los materiales calculados más o menos en 1 hora de trabajo, hora y media. Es importante que ustedes observen, escuchen y lean los materiales que les he adjuntado y que hagan como sus notas, ustedes como una síntesis cada día de las ideas más importantes. De manera que cuando vayamos a hacer un ejercicio parcial, usted ya tiene un resumen de cada clase, no tiene que volver otra vez a revisar todo el material, sino solamente a repasar sus resúmenes. Así que básicamente comenzamos por ver cuál es la definición de historia, cómo la historia se entiende de 2 maneras, ahí les he anotado en el correo. La historia se puede estudiar o entender, pues definir como el pasado, los hechos del pasado, y también puede significar el estudio de esos hechos del pasado. Entonces usted ve que los hechos del pasado son realmente fenómenos objetivos en el sentido de que ellos sucedieron indistintamente de si a nosotros nos gustaron o no, o inclusive si nosotros estábamos allí o no. ¿No? O sea, objetivo significa que está fuera, ¿no?, de la percepción y de la interpretación de cada uno de nosotros. La separación de Panamá de Colombia sucedió en 1903, unos a favor, otros en contra, nos guste o no, pero eso es un hecho histórico que se estudia, o sea, un hecho histórico es historia, es una manera de definir historia, el hecho histórico. Y la otra manera de definir historia, que es el estudio del hecho histórico, son todos los libros, todas las opiniones que muchos
especialistas y otros no tan especialistas han generado, han expresado sobre el tema, en este caso, que es nuestro ejemplo, del 3 de noviembre, que para Panamá es la separación de Panamá de Colombia. Así que ahí empezamos con ese problema, la definición de historia. ¿Es la historia el pasado, los hechos del pasado, o es la historia el estudio del pasado, nuestras opiniones, nuestros análisis? Entonces vamos a ver que muchos historiadores, hasta más o menos 1960, 70, han utilizado la misma palabra para referirse a los dos significados, el pasado y el estudio del pasado. Pero a partir más o menos de esos años, de 1970 y 80 hasta nuestros días, los historiadores, conscientes de ese problema de una palabra para significar dos cosas distintas, trataron de separar esos significados y crearon la palabra historiografía, que significa eso, el estudio del pasado, para diferenciar historia como pasado, hechos del pasado, e historiografía como estudio del pasado, el estudio, las opiniones, los análisis del pasado. ¿Ok? Así que comenzamos entonces con ese problema, con esa definición, y ustedes entonces podrán hacer sus propias reflexiones y preguntas. Recuerden que cualquier pregunta o duda que les generen las clases deben enviármelas por correo al correo de todo el grupo, de manera que todos los estudiantes puedan beneficiarse tanto de la duda individual, personal de algunos de ustedes, como de las respuestas que yo pueda darles para aclarar su pregunta o sus dudas. Así que con esto les envío un saludo muy cariñoso, les doy la bienvenida al curso que se llama Estudios Históricos. Yo soy su profesora, la doctora Ana Elena Porras, y estoy a su disposición en este nuevo, este ejercicio de las clases virtuales debido al confinamiento en nuestras casas, que estamos todos obligados por cuarentena debido a la pandemia del COVID-19. Hay que cuidarse mucho, así que por favor sean obedientes, manténganse en sus casas, lávense mucho las manos, sigan las instrucciones de los médicos y del Ministerio de Salud. Un abrazo para todos y nos mantenemos en contacto.